Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Ha iniciado abril y es el mes que se dedica a la prevención del abuso infantil. Y es importante que tomemos en cuenta el efecto que provoca el vivir violencia en los primeros años de la vida. Las evidencias científicas apuntan de que los niños y las niñas que han sufrido abuso, maltrato en sus primeros años, su cerebro se modifica y entonces esto hace que su salud, tanto en la niñez como en la vida adulta, se afecte y están relacionados con depresión, con ansiedad, con abuso de sustancia, con promiscuidad sexual. Así que yo les invito a que si ustedes necesitan hacer una corrección con sus hijos o está usted en una posición de presión con ellos por alguna cosa que haya hecho, no les pegue. Hay distintas formas de educarle, pero sin pegarle. Así que si usted está tenso, puede contar hasta 10, hasta 100, pero el punto es que usted no le pegue. Y luego de haber hecho este preámbulo para recordar la importancia de la prevención del abuso infantil, paso a presentar a mi invitada, que es la licenciada Rosamari Rodríguez. Ella es psicóloga clínica y es evaluadora neurológica. Hace diagnóstico para los niños y las niñas que tienen condiciones especiales. Y a mí me complace mucho tenerla porque aparte de su experiencia como profesional, ella tiene una experiencia de vida que yo planteo que cuando uno habla desde el corazón y desde la propia experiencia, pues los saberes son mayores. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Tú tienes un niño con una condición especial. Sí. Tú eres psicóloga. ¿Qué fue primero? ¿Tú fuiste psicóloga? Bueno, realmente yo fui psicóloga clínica primero. Ajá. Fui madre por primera vez de mi primer hijo, que no es el que tiene la condición. Luego tuve un segundo hijo, que fue el que nació con la condición de síndrome de Down. Y cuando él nació, en ese momento en nuestro país había muy poco que ofrecerle. Entonces, como era más o menos mi área también, yo preferí entrenarme yo para ser su terapeuta. Y me fui a Filadelfia, a los Institutos por el Logro de Potencial Humano de Glenn Doman. Hice el programa intensivo por 4 años hasta que terminé de coger todos los cursos. Y eso me hizo sentir muy empoderada. Porque es que cuando nos dicen que tenemos un niño con una condición, sentimos que perdemos el control. Como que de repente necesitamos de otros para que el niño esté bien, o necesitamos de terapeutas, o uno no sabe en qué pie está parado, ¿verdad? Entonces yo no quería sentirme así, tan fuera de control, tan ávida de información, y entonces preferí irme hacia donde yo entendía que me podían capacitar, que me podían entrenar, que me podían dar las herramientas para yo manejar la condición de mi hijo para el resto de su vida, porque claro, es algo que hay que saber llevar siempre. A mí me parece que es una experiencia que tú nos irás contando de ser mamá de un niño con síndrome de Down, pero el hecho de que tenga las capacidades, las habilidades y la destreza para tú manejarlo y entrenarlo, y sobre todo que tú puedas compartir tu testimonio con otras madres y ayudar a otras madres, yo pienso que eso es muy loable y de entrada te felicito por esa valentía. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a una mamá, a unos padres que sospechan o que el médico le ha dicho, sabe que tu niño viene con una condición especial, quizá no necesariamente sea Down, pero sea otra condición que lo ponga en una posición, en una condición justamente de que va a requerir de las ayudas de otras personas? Bueno, lo primero que yo le diría a estos padres es, ustedes no pueden sentir una alegría falsa. Hay que vivir el dolor que uno siente en ese momento. O sea, cuando te dicen que tu hijo, que es lo más grande que te puede dar Dios, ¿verdad? Que es lo que tú más vas a querer en tu vida, va a tener una condición o van a tener necesidades especiales, pues duele. Duele porque tú tienes un hijo idealizado en tu mente, ¿verdad? Sí. Entonces, inmediatamente te dicen que tu niño tiene una condición, tú sientes que esas expectativas que tú tienes de tu hijo no se van a cumplir. Entonces, hay un proceso de duelo. Muere ese niño ideal, vamos a decir, que pensábamos que íbamos a tener,
y no sabemos qué es lo que vamos a tener todavía. Si, en el caso de que se lo digan durante el embarazo. Pues en el caso de que haya nacido el niño y le den el diagnóstico en ese momento, ya sea de parálisis cerebral infantil o que es algo que tú no sabes cómo se va a manifestar después en la vida de él, o la condición de síndrome de Down, que es la que tú más puedes prepararte, vamos a decir, o ya sea porque al año o a los 2 años le detectaron rasgos autistas a este niño y han sentado a estos padres y le han dicho, pues hay un momento de mucha ansiedad, de mucho dolor. Yo pienso que la ansiedad viene mucho porque de una vez queremos vivir en un futuro que no existe y queremos saber, va a caminar, va a hablar, hasta dónde va a llegar mi hijo. Y yo le digo a estos padres, es que ustedes no pueden vivir en un futuro que no existe porque eso va a traer mucha angustia. Eso es día a día. Es en el presente donde la vida acontece, que nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Primero, trabajar a ese hijo para darle las herramientas que él necesita, como una hormiguita, un chin todos los días, constancia. Sin altos ni bajos, sino constante, ahí la familia trabajando ese niño, pero al mismo tiempo, estos miembros de esta familia tienen que tener calidad de vida y tienen que poder florecer donde están plantados. Tú no puedes decir, es que si yo no hubiera tenido este niño con esta condición, yo fuera feliz o no fuera feliz. No, tú tienes que ser feliz donde tú estás, con ese niño que Dios te mandó, y eventualmente, si tú haces un trabajo, lo vas a lograr. Pero al principio hay un estado de shock, un momento de mucho dolor en la familia, hay mucha culpabilización, que yo hice mal, quizás fue algo que yo me tomé, quizás fue que mi familia anda tal cosa, que yo le digo... que la culpa es de la familia de mi esposo, el esposo culpa a la familia de la esposa, o sea, sí. Entonces eso requiere, Rosamari, que esos padres tengan una asistencia psicológica. Claro, un acompañamiento. Un acompañamiento, porque muchas veces puede pasar esto y los papás se enfrentan a todas estas emociones que tú estás describiendo y no tienen ayuda y no saben cómo canalizarla y se quedan paralizados, frustrados. Exacto, y no solo eso, que hay personas que tienen estas herramientas, que las tienen y que ellos mismos han manejado su situación, o para ellos no ha sido tan traumático, o hay padres que sí han necesitado de asistencia psicológica, o sobre todo porque uno de los 2 padres pues quizás rechaza la condición, que no es rechazar al niño. Yo siempre le digo a la mamá cuando lloran al principio, llora todo lo que tú quieras, porque lo único que tú puedes hacer para sanar es llorar mucho, mucho, mucho y hablarlo mucho, mucho, mucho. O sea, tú tienes que poder expresar lo que tú sientes sin sentirte mal, porque tú no estás rechazando a tu hijo, tú estás rechazando la condición. ¿Y por qué me tocó a mí? Exacto. Es un poco y porque eso. Yo, y todas esas preguntas que se hacen las personas cuando reciben esta noticia, pero eventualmente ellos van a encontrar, yo siempre le digo a los papás, le hago esta historia que yo leí cuando estaba embarazada de Nando, en la página del Congreso Nacional de Síndrome de Down de los Estados Unidos, ahí cuenta esta historia, que eso es tener un hijo especial, es como que toda tu vida, desde que tú eres chiquitica, tú estás ahorrando dinero para ir para Italia. Y tú te la pasas comprando libros de Italia, y ya sabes que vas a ir a Roma, Florencia, Venecia, que te vas a poner este abrigo. Y llega el gran día, después de tanto ahorro, 20 años después, y por fin te montas en el avión. Y cuando llegas a supuesta Italia, el piloto dice, bienvenido a Holanda. Y tú haces una pataleta, tú dices, no es Holanda, ¿qué Holanda? Yo quería ir a Italia, yo siempre he querido ir a Italia, yo he planificado toda mi vida ir a Italia, todo el mundo va a Italia, nadie viene a Holanda. Y tú haces tu pataleta y lloras, pero cuando ves que no te queda más remedio que bajarte del avión, pues te bajas de mal humor y caminas la calle y lloras ese viaje que no se te dio como tú querías, pero con el tiempo te vas a dar cuenta, cuando alces la mirada, que en Holanda hay tulipanes, hay molinos de viento, y que muchas cosas es mucho más lindo que Italia, solo diferente, ¿verdad? Claro, qué bonita. Pero se dice que los niños especiales nacen en familias especiales, en madres que tienen capacidades particulares. Yo creo que el niño desarrolla esas habilidades en los padres. Yo no creo que los niños especiales nazcan en familias especiales. Yo creo que ellos nos desarrollan. Mírame donde yo estoy, 10 años más tarde, en un programa de televisión con una doble especialidad, hablando de esto. O sea, eso lo ha logrado mi hijo en mí. ¿Verdad? Porque por amor
un padre hace lo que sea por un hijo. Entonces ellos nos retan y nos desarrollan a un punto que no hay universidad en el mundo que lo haga. Eso es en el caso y en los casos de los papás que asumen esta realidad y entonces se dedican a sus hijos. Yo como pediatra puedo dar fe cómo tú puedes establecer una diferencia de niños especiales que tienen unos papás que son incondicional a otros niños que los papás no han aceptado y que muchas veces estos niños pueden estar escondidos, que pueden ser segregados y que no participan en la familia. Afortunadamente la sociedad se ha ido abriendo, aperturando a los niños con condiciones especiales y entonces ya están más visibles, pero sin duda que el acompañamiento de los padres es fundamental. Claro, es que ellos necesitan mucho de nosotros y la verdad es que las familias somos como los soldados en la guerra que tienen un solo lema: ningún herido se queda atrás. Las familias de verdad no dejan a su miembro más débil atrás, claro, sino que todos desaceleramos el paso para caminar al ritmo de que más lento camina, ¿verdad? ¿Qué tú le dices, Rosamari, por ejemplo, el manejo de los hermanos? Porque en ocasiones cuando hay un niño que requiere de más atención, de más tiempo, las mamás muchas veces se vuelcan todo su tiempo para la atención de este niño, sin embargo dejan a los hermanos solos y eso crea mucho resentimiento, mucho dolor, a veces los propios hermanos no son involucrados en la atención. O sea, ¿qué decirle a estas mamás? Bueno, ¿cómo se debe ese es el tema que más me apasiona a mí en este caminar, vamos a decir. Porque esa fue siempre mi primera preocupación, que mi primer hijo no se sintiera que Nando lo era todo, ¿verdad? Y de hecho es un balance que las madres y los padres tenemos que cuidar. Tenemos que proteger a los demás hijos porque ellos son nuestros aliados, ellos son nuestro descanso y son nuestros planes de futuro para ese niño también. ¿Quién va a querer cuidar a un niño que te robó a tu mamá y a tu papá tu vida entera? Nadie. Como tampoco podemos decirle, tú tienes que cuidar a tu hermano, porque obviamente eso es una carga que ellos no quieren tener. Claro. Yo le digo a los padres al revés, ustedes le tienen que decir, no, mi amor, eso no te toca a ti, ese es trabajo es mío y de tu papá. Porque cuando tú lo tratas así, ellos quieren cuidarlo. Lo que a ellos no les gusta es la imposición, claro. Entonces, mira, los hermanos van a ser los primeros que te van a decir, mamá, tú solamente te ocupaste de él y no me dedicaste tiempo. Como también van a ser los primeros en decirte, si la mamá no se ocupa del niño, tú debiste haber trabajado más a mi hermano, porque mira qué grande está y no sabe ni escribir ni leer, y mira ese niño que aprendió y el mío no, porque tú no trabajaste lo suficiente. Entonces esos van a ser nuestros jueces, esos otros hijos van a ser nuestros jueces, además de que le estamos dando un ejemplo de vida a nuestros otros hijos, de cómo se trata a un miembro débil en la familia, porque usted puede estar enfermo el día de mañana. Si tú maltratas a ese niño especial, ¿qué tú vas a recibir de ese hijo que te va a tener que cuidar a ti? Claro. ¿Entiendes? Entonces, se traduce a tantas cosas. Yo, por lo menos en mi caso, yo le digo a los papás que no han tenido la oportunidad de cuidar a sus hijos, que no se dedican, yo siempre digo, mira, no es un tema de juicio. Estas personas tienen una historia de vida. Hay que ver qué historia de vida han tenido, qué carencias tan grandes. Hay padres que hacen sentir a sus hijos que valen por sus logros, que valen por los títulos que tengan o por la nota buena que saquen o porque sobresalgan en algún deporte. Y las personas valemos porque somos personas, punto. Y todos valemos igual. Claro, sin duda que el convivir con un niño especial en una condición especial hace que todos también saquen sus mejores capacidades, sus habilidades y lo ideal es que todos trabajen en pos del bien de como tú decías, no dejamos los soldados heridos atrás, sino que realmente podamos trabajar conjuntamente. Pero en ocasiones hay familias que están con muchas carencias y yo pienso que ahí es que está el mayor problema, porque no existe programas de atención integral, no tenemos programas de prevención, de intervención oportuna, o si los existe son escasos o muy costosos. Luego del corte me gustaría que tú me comentaras cómo se deben de intervenir estos niños, si es necesario que estén en una escuela especial o si se pueden poner en una escuela regular, en fin, todo lo que tenga que ver con la atención de estos niños. Vamos a un corte comercial y volvemos en breve.
construcción necesita aire fresco. Wind Telecom, sé libre con el viento. Estamos hablando con la licenciada Rosamari Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, pero tiene una experiencia, doble experiencia, en la atención de niños especiales. Hablábamos antes del corte de cómo estos niños deben de integrarse a determinadas terapias y si eso es necesario que asistan a un centro o si las familias, si son entrenadas y capacitadas, lo pueden hacer en la casa. Bueno, mira, realmente depende de la condición del niño. Las terapias que el niño necesite, porque por ejemplo hay niños que están muy afectados a nivel motriz, necesitan aprender a caminar, como es el caso de la parálisis cerebral y los primeros meses del síndrome de Down, los primeros años, que necesitan adquirir tono muscular, que necesitan aprender a arrastrarse, a gatear, a caminar, a correr, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? A saltar. Entonces depende mucho de la necesidad de cada una de las condiciones, pero me decías al principio que sobre la educación, lo primero que te digo es que la inclusión. Yo no creo en escuelas especiales, yo creo en que los colegios de nuestro país tienen que prepararse para incluir a los niños especiales en sus aulas. Porque eso es como si juntáramos a todos los niños que comen mango en un solo colegio. No van a aprender a comer otra cosa, ¿verdad? Muy buen ejemplo. Sí. Entonces, pero discúlpame, tú entiendes, porque cuando hablamos de esto, de pronto uno dice, bueno, pero ¿cómo en una escuela de 35 alumnos en un salón puede ingresarse, por ejemplo, un niño, quizás no con Down, porque el Down tiene niveles de inteligencia más o menos y tiene habilidades que se pueden desarrollar, pero por ejemplo los niños con autismo, no, pero también, sobre todo requiere ellos, que los profesores tengan una capacitación para el manejo. Mira, realmente aquí es que entra, el profesor tiene que tener algún tipo de noción, que tiene que recibir obviamente del Estado, porque que eso es algo que está, o sea, esto tiene que ser una respuesta de parte de nuestro país, al sistema educativo. Entonces, tiene que haber una maestra acompañante para ese niño en esa aula, que generalmente, en el caso mío, por ejemplo, sale de mi bolsillo, porque la mayoría de las veces sale de los bolsillos de nosotros los padres. Pero hay personas que no pueden ni siquiera pagar el colegio. ¿Cómo van a poder pagar una maestra acompañante? Entonces, para incluir a un niño hay un gasto que tiene que asumir nuestro país. Entonces, yo te diría que donde más atrasados estamos sería en la educación. En la inclusión. Son pocos los colegios que ejercen la inclusión. E incluso colegio privado. Y colegio privado, y yo tengo la suerte de que mi hijo asiste a un colegio privado excelente y es incluido y es querido y es respetado. Un colegio que no solo lo ha asumido a él, sino que no tolera ningún bullying, educa a los demás niños, los porque sensibiliza. Es una experiencia para trabajar la diferencia, la aceptación de la diferencia en los niños, que también es algo que sin duda hay que trabajar. Pero entonces, tú, en nuestra conversación, tú decías, bueno, pero que un niño no necesita que estar en terapia y pagar muchísimo dinero. Lo que pasa es que al principio sí necesita las terapias, pero a veces los padres cometemos el error de pensar que porque lo llevamos 2 veces a la semana por media hora a una terapia, ya, si él está yendo a su terapia, él no va a avanzar así. Porque este niño necesita mucha frecuencia durante el día. Entonces, yo le invito a los padres a que miren lo que hacen los terapeutas, repítanlo en la casa, díganle a esos terapeutas, escríbame todo lo que yo puedo hacer en casa para ayudar al niño. Porque, por ejemplo, en la motricidad fina, a veces yo veo que para que agarre cositas lo llevan a las terapias por media hora, pero y en su casa, usted lo está permitiendo que ese niño abra el manubrio de la puerta, abra la llave del agua. Entonces es continuar lo que en la terapia le hacen, continuar en la cotidianidad de la vida. En las rutinas diarias de la familia es que están las oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, en la motricidad fina, póngale a exprimir limones,
póngalo a pintar todo el tiempo, compre muchos libros de pintar, póngalo a tocar rasgar, teclas, a echar agua con un atomizador, o sea, fortalezca esa manita con todas las herramientas que hay en la casa, que si usted se pone a ver, el closet suyo tiene botones, velcro, cordones, tiene muchísimas cosas, hebilla de correa. Es que participe en la vida diaria. La vida diaria, es un problema porque si dejamos que este niño se bañe solo, al principio quizás haga un tollo o va a tardar mucho, y ahí es que la familia tiene que ser preventiva con el tiempo y decir, ok, vamos a levantarnos más temprano para que él pueda hacerlo solo. Si él quiere untar el pan en la mantequilla, claro que es más fácil que usted lo unte porque no se va a ensuciar, él no lo cambia hasta que él mismo se haga su desayuno. O sea, es cambiar la forma de pensar y de hacer. Exacto, sí. Y empezar a decir, no, tú solo Pero puedes. yo quiero que tú me expliques por qué es necesario hacerlos independientes. ¿Y cuando crezcan? Exactamente. Porque el problema es que cuando están chiquitos todo el mundo los quiere y se los encuentra bellos. Pero cuando ellos son grandes y crecen con estos problemas, con estas dependencias, pesan, ya son hombres y mujeres, pesan. Entonces, por ejemplo, un niño que tenga un problema de conducta y que los papás nunca le hayan puesto caso a esto, lo están condenando a estar medicado después de los 14 años, porque ¿quién va a dominar un adulto que quiere hacer lo que quiere? La intervención es preventiva, sin duda. O sea, hay que hacerlo, pero también hay que hacer, sirve de prevención para males más adelante. Y no solo eso, por ejemplo, cada logro de mi hijo se vive como una victoria de sus hermanos y mía. Pero mira, Rosamari, yo pienso que también hay muchas realidades un poco distintas a la tuya, claro, sin duda, porque tú tienes capacidades, tienes recursos económicos, pero ¿qué decirle a esas mamás que tienen que trabajar? Que dejan a su hijo quizá al cuidado de otra persona, que no pueden dedicarle tiempo, y voy más lejos. Niños que porque no hay recursos de cuidado lo dejan amarrado, lo dejan encadenado, y que por desgracia el sistema acusa a esa mamá y dice, ¿cómo? Eso es un maltrato infantil, pero bueno. No, y el mundo la juzga. Y que es que no hay otra manera. Ella dice, bueno, pero es que si no lo amarro o no lo detengo, mi hijo se me puede ir, me lo pueden estropear, o sea, bueno, son realidades difíciles. Yo trabajé en el CAI por 1 año y pico, y yo vi un caso de una mamá que expresó eso mismo, que tenía que amarrarlo para poder bañarse porque si no se le tiraba del balcón, y la verdad que ella lloró mucho y mi corazón se me ablandó de pensar, Dios mío, que es que las que están en riesgo, los niños que están en riesgo son las que tienen mamás que están en riesgo, o sea, las que no tienen un equipo de soporte, una familia, un esposo o tíos, abuelos. Hay muchos papás que se desentienden de esta situación. O que están solas, entonces están sola ella y su niño, con esta realidad tan difícil, ¿entiendes? Atrapada en la pobreza. A veces son mujeres que aguantan de todo porque el esposo no se les vaya, porque imagínate, ellas tienen a veces niños con parálisis cerebral infantil que para todo tienen que cambiarlo. No es lo mismo cambiar un bebé que a un niño de 10 años grande, que hay que cambiarle el pamper. Mira, eso son realidades, y yo conozco unas campeonas, unas mamás que yo admiro muchísimo. Yo pienso que hay muchas heroínas anónimas, porque fíjate, yo vivo cerca de Nidos para Ángeles, y me toca ver esas mamás con su hijo sobre el hombro, con PCI, con parálisis cerebral infantil, porque no hay transporte por ahí cerca, y se echan un trecho grandísimo. Caminando. Y esas son mamás que tienen 2 y 3 hernias, porque andan no solo con el niño, con el bulto, con la comida del niño. En Nido para Ángeles hay muchas mamás que son unas guerreras, o sea, viven en realidad. Entonces aquí es que viene la parte de que nuestro país tiene que hacer algo, porque por ejemplo en España te mandan un asistente social a tu casa a que te ayude a las personas mayores. Por ejemplo, mi misma abuela que vive allá, le mandan una señora para que la ayude, para que ella no tenga que limpiar. Imagínate, muy lejos de eso, estamos lejos, pero tenemos que caminar para esto, porque estas madres no pueden trabajar porque no pueden dejar el niño, entonces están atrapadas. ¿Qué hacen? Entonces aquí es que ¿qué calidad de vida tiene esa mamá? Ni nos preguntemos la del niño, porque ni modo. Pero, ¿y esta mamá qué calidad de vida va a tener? ¿Entiendes? Sí, la verdad que son historias muy difíciles. Es una realidad muy dura. Fíjate que ahora, abril también es el mes del autismo. Y una de lo que se motiva es
para que el autismo sea diagnosticado tempranamente. Años atrás se decía que había que esperar a todos los 3 años porque las conductas no estaban tan claras. Entonces tú, como una especialista y sobre todo como una evaluadora de lesiones cerebral o de trastornos neurológicos, ¿cuál es más bien, qué es lo que esto requiere? ¿Cómo hacer un diagnóstico oportuno? ¿Qué los papás tienen que ver para poder reconocer que un niño puede ser autista? Mira, realmente cuando vemos un niño que ya está en edad de hablar y no habla, o no hace contacto visual, o se ensimisma mucho en conductas repetitivas, o tenemos cualquier tipo como mamá, o si tenemos otros hijos ya sabemos, porque el que tiene otros hijos ya tiene como con qué comparar. Sí, claro. Pero si hay algo que nos preocupa de nuestro niño, del desarrollo de nuestro niño, inmediatamente tenemos que evaluar a nuestro hijo. Porque el tiempo es clave. Esto está demostrado. Las personas que intervienen en estos niños, mientras más temprano mejor. Tenemos que, a veces, lo electrónico está criando a nuestros hijos. O sea, la tablet, los celulares, las cosas. Entonces, estos niños son muy buenos para ese tipo de cosas. Entonces, a veces los papás dicen, no, porque es que mi hijo es súper inteligente con el celular o con el iPad. Sí, pero ¿y en las relaciones sociales? ¿Cómo vamos? Las habilidades sociales. Mira los ojos, hace contacto con otros niños. Porque que esos son los riesgos primeros que uno las puede habilidades identificar, sociales. Que no te miran a los ojos, que no hacen contacto visual. Como si hubiera una ausencia de empatía o de necesitar al otro más que para comer o algo así. Entonces tenemos que ver esto, tenemos que fijarnos si hay un retraso psicomotor, si vemos que ya debería estar haciendo algo que no hace. Inmediatamente yo recomiendo que sea evaluado. Que sea evaluado, coméntenlo con sus pediatras. Sí. Los pediatras son los primeros que han recibido últimamente mucha información al respecto para tratar de detectar esto a tiempo. Entonces, el tiempo es clave. No tenga miedo de oír la verdad. A veces las mamás nos duele tanto oír la verdad que queremos negarla. No, es que su papá era así o su mamá. No importa que su papá habló a los 4 años. ¿Por qué entonces es importante hacer un diagnóstico oportuno? Para que el niño se desarrolle más rápido. Porque muchas veces las madres no quieren escuchar esa aseveración de que tu niño es especial o que tu niño es autista o tu niño tiene una parálisis cerebral. Primero, tu niño no es autista, tu niño tiene la condición de autismo y tu niño no es su condición, tu niño no es un síndrome de Down, tu niño es tu niño, como se llama, Raúl, Rebeca, lo que sea. O sea, eso es lo primero que tenemos que saber, y que cada niño con esta condición es totalmente diferente uno del otro. No porque tenga autismo o porque tenga la condición de síndrome de Down son iguales todos. Eso es mentira, ellos desarrollan habilidades totalmente diferentes. En el caso de los niños con síndrome de Down tienen características físicas similares. Cada día que tu hijo no mejora, está peor. Claro. Porque los que nacieron el mismo día que él siguen avanzando y el tuyo se va quedando atrás. Entonces el tiempo es clave. Antes de los 6 años hay que hacer todo lo que uno pueda. Y después de los 6 años también, hasta el día que cerremos los ojos. Pero lo digo que la intervención temprana es clave. Claro. Sí, eso es muy importante. Estamos hablando con Rosa María Rodríguez, ya le cambió el nombre, Rosa María Rodríguez. Y es importante, estamos hablando sobre niños con condiciones especiales. Vamos a ir a un corte y volvemos en breve. Me equivoqué poco. Llegó el momento de volar con WIN 4G LTE. Descubre lo que el viento puede hacer por ti. WIN Telecom. Sé libre con el viento.
Continuando nuestra conversación con Rosamari Rodríguez, es psicóloga clínica y es experta en niños especiales, tiene dos especialidades. Tiene la especialidad porque lo estudió, pero también es una mamá de un niño con síndrome de Down. Lo cual, yo, como dije al principio, cuando uno habla desde la experiencia y cuando habla del corazón, pues habla con más sabiduría. Hablábamos, mira, una de las cosas que me preocupa y que he tenido mamás que me escriben, y un poco preocupada por la sexualidad de los niños especiales, porque ellas están preocupadas, porque dicen que muchas veces no se habla de eso, y es una expectativa que tienen, así como tú planteas de que las mamás viven en el futuro, viendo qué es lo que va a hacer, que si lo va a lograr. Entonces la sexualidad también, cuando ven que sus hijos van creciendo, les inquieta un poco. Mira, tú sabes que uno no le puede poner límite a alguien que le tiene pena. Es muy difícil. Y hay veces que los padres sienten pena por ese hijo que tiene una condición y no le ponen límite. No le dicen, no, eso no se hace, eso no se toca, estas son partes privadas. Entonces, esos son límites que uno va marcando desde que ellos son pequeñitos. Por ejemplo, los síndromes de Down son muy cariñosos, Exacto. Son muy abrazadores. Exacto. Y pueden correr riesgo incluso de que puedan ser abusados si tú no estableces esos límites. Exactamente. Que tú haces. Entonces esas son las cosas que todo el tiempo uno está hablando de que ellos son chiquitos. Mira, esto sí, esto no, o sea, que ahí no se toca, eso es privado. Hay que educarles como cualquier otro a cualquier niño. Hijo, ahí nadie te puede tocar, que no sea mamá para bañarte, etcétera. Y yo pienso que hay que reforzar, y bueno, justamente como estamos en el mes de la prevención del abuso, es bueno recalcar que estos niños con condiciones especiales tienen mayor riesgo, mayor probabilidad de que puedan ser maltratados o abusados inclusive sexualmente, si no son educados como tú estás sugiriendo. Mira, si no hablan, si un niño no tiene muchas habilidades de comunicación, está muy a riesgo. Porque una persona que esté enferma y muy equivocada, va a saber que él no va a decir nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que preocupa a los padres. Entonces los papás tienen que saber con quién dejan a sus hijos al cuidado. Usted sospecha o le da una mala espina o la conducta del niño cambia cuando está con esa persona, entonces esa persona hay que retirarla. Lo segundo es que ellos son muy inquietos y ellos retan hasta a los padres, te lo digo yo. Entonces hay veces que es fácil maltratarlo, porque es que ellos al principio cuando son pequeños son tremendos y en los primeros años es muy difícil tú ponerle límites, entonces ahí es que viene el maltrato, cuando ya una mamá está agotada o el cuidador está agotado y este niño está retándote, entonces bueno, llega un momento que tú pierdes los estribos, entonces por eso hay que tener como un plan B, plan C, un equipo de soporte que tú le puedas decir a tu esposo, mira, agárralo porque estoy al punto de perder los estribos, quédate con él para yo bañarme, descansa un poquito y cuando tú estés más calmada regresar, porque esto es algo que un niño especial necesita de una familia completa, una mamá sola no puede, es demasiado trabajo. Tú me decías afuera, antes de entrar, sobre la palabra especial, y yo quería recalcar eso, que tú me decías que se refieren a los niños con condiciones como niños especiales y que eso no hacía sentir mal quizá a los otros hijos. A mí el pequeño mío, Gabriel, me dijo, mami, pero es que yo también soy especial. Un día que alguien me estaba hablando de mi segundo hijo y me dijo, ay, ¿por qué Nando es tan especial? Entonces Gabriel se quedó como, mami, pero yo también soy especial. Y yo le dije a él, ustedes los tres son especiales. Entonces, especial es una palabra que la persona, venimos de usar la palabra discapacitado, mongólico, retrasado mental, ¿verdad? Palabras feas, denigrantes, que se enfocan solamente en lo que el niño no hace. Pero todos estos seres humanos tienen habilidades igualitos que tienen discapacidad. Y algunas que son exactamente, y habilidades que son superiores. Entonces, ahora pasamos de discapacitado, mongólico, retrasado a especial, ¿verdad? Vamos a decir, como una forma de balancear. La gente lo usa con amor, con cariño, como una palabra para destacar ese ser humano que saca lo mejor de ti. Así es que yo lo veo. Yo lo que no lo utilizo es en mi casa por la misma razón de que, ¿verdad? Los tres son especiales, porque yo voy a decir que Nando es especial y los otros dos se pueden sentir mal. Pero mi mismo hijo mayor la usa. Yo lo que creo es que
no tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el sentimiento que va detrás de la palabra. Okay. En el sentido de que si una mamá siente más predilección por un hijo que por otro, eso se siente y duele. ¿Entiendes? Entonces, si ella usa la palabra especial, bueno, pues hay un sentimiento detrás que hace que los demás hijos se sientan mal. Pero si cuando yo lo utilice, mis hijos sienten que el amor está repartido equitativamente, no creo que sea un tema. Sí, porque en esa terminología mucho se habla y sobre todo lo que se busca es que no sea una terminología peyorativa y hay unas discusiones ahí que si discapacidad o habilidades diferentes y demás, bueno, uno se pierde en los términos, pero el punto es que sí, sin duda son personas que tienen capacidades diferentes y nos retan y yo pienso que lo que plantea es que uno también pueda reconocerlo y aceptar la diversidad y el hecho también de que los propios niños lo puedan aceptar es una muy buena experiencia, sin duda. Retomando entonces el tema de la sexualidad, hay niños que pueden tener manifestaciones a distintos niveles. Por ejemplo, hablábamos de que los niños con síndrome de Down pueden ser mucho más cariñosos. Hay otros niños quizás con lesiones cerebrales más severas que podían tener una hipersexualidad. Entonces es un poco decirle a las madres que lo que hay es que individualizar, pero sin duda que hay que estar educando sobre sexualidad a estos niños. Y también hay que entender algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué exponemos a estos niños. Este niño ha sido manipulado, hay que preguntárselo. Ha visto algo en televisión que quizá no tiene la madurez emocional para entender lo que vio, porque estos niños a veces lo dejamos que vean de todo, que vean unos novios besándose delante de él, y él no, si él lo hace porque yo no puedo hacerlo. O si por ejemplo vi una escena sexual, entonces yo sentí cosquillita allá abajo, y yo tengo una porque no hay un límite en y nadie les ha explicado nada. No se inhiben, hacenlo, son ellos no espontáneos. Tienen vergüenza, ellos no tienen miedo, esos somos nosotros que tenemos miedo. Ellos no tienen, la mayoría no tienen mucho miedo, ni tienen prejuicios, ni nada de eso. Entonces, yo tengo una joven con Down que me dijo recientemente, ay, yo sentí una cosquillita cuando bailé con fulanito, y yo le dije, pero eso es perfectamente normal, mira, eso es normal, cuando alguien te gusta, tú puedes sentir ese calientico que tú sentiste, o sea, uno tiene que explicarle, porque ellos mismos no saben lo que ellos están sintiendo. Entonces, también decirle, mira, esto se debe, esto no se debe. En mi experiencia, los niños con síndrome de Down son más enamorados que sexuales, vamos a decir, ¿entiendes? Pero claro, a mí no me gusta generalizar porque hay, como tú dices, niños muy despiertos a nivel sexual y otros que no. Entonces, dejemos ese miedo de la sexualidad como si fuera una cosa fea, como un secretico feo. O sea, no, eso es lo más normal del mundo. Lo bueno es que lo consideren y que eduquen a sus hijos al respecto. Claro, y que le expliquen. Independiente del nivel, de la condición que tenga, hay formas de hacerlo. Y sobre todo, cuidarlo y preservarlo, porque a veces nosotros somos muy dados a dejar a nuestros hijos en manos de personas ajenas a la familia y nos olvidamos y damos toda la confianza a esa persona, pero hay que de pronto estar supervisando. Yo siempre he sido una que dudo de todo, entonces siempre uno tiene que estar muy pendiente, sobre todo con estos niños con estas condiciones que no pueden expresarse. A veces las personas que hacen daño están en la familia. No, también, no, sin duda, que el abuso infantil es intrafamiliar, sin duda, pero que a veces uno dice, bueno, una tía, un primo, un abuelo, en fin, una persona cercana, inclusive la persona del servicio, la persona que lo cuida. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de estas cosas. Tú haces evaluaciones a niños en condiciones, ¿cuáles serían entonces esas llamadas de atención que las mamás deben de tener para pensar que su niño podía tener alguna lesión cerebral por distintas causas? Bueno, una lesión cerebral, cuando tú ves un niño con estrabismo o con mete un piecito, o ha tardado más de la cuenta en gatear, en caminar, en hablar, en balbucear, en llegar a las metas que debe llegar un bebé. En internet tú buscas qué debe de hacer un bebé de 6 meses. El desarrollo. Exactamente, qué debe de hacer un bebé de 1 año, cuáles son las... ya en todos los libros, hasta del primer año de vida, te dicen las cosas. Entonces, si hay algo que te preocupa, mira, el hijo de mi amiga que nació al mismo tiempo que el mío no hace esto y el mío no, porque entonces si hay algo que te preocupa, no sientas una angustia paralizante, sino que
en vez de preocuparte, ocúpate. Okay. Llévalo a evaluar, háblalo con el pediatra. Si no te quedas tranquila con la opinión de un doctor, busca otra opinión, porque a veces habemos mucha mamá medio histérica, entonces los doctores, no, eso no es nada. Okay. Entonces, a veces sí es algo y a veces no, a veces él tiene razón. Entonces, pero lo importante es que nosotros nos quedemos tranquilas con las respuestas que tengamos. Y recordemos siempre que el especialista en su hijo son ustedes. Sí, sin duda. Que a veces no le hacemos caso a los pediatras y no escuchamos a lo que la mamá dice, pero sin duda, cuando una mamá advierte algo, hay que escucharla. El corazón dice, el corazón habla. Entonces, sin duda, los médicos tendemos a obviar, sobre todo cuando son mamás histéricas, como tú dices, que tiene a uno súper cansado. Mira, ¿alguna otra recomendación que tú quieras dar de toda esta conversación interesantísima que hemos tenido? ¿Alguna última recomendación que tú quieras dar a esas madres que estén viviendo la experiencia de tener, o a esos padres que tienen hijos especiales? Bueno, lo primero que le puedo decir es que no están solos, que realmente habemos muchos padres de niños con necesidades especiales. Lo importante es que se junten, que se unan, ¿no? Que cuando nos unimos y conversamos esta cosa, no es que nuestra realidad va a cambiar, pero nos sentimos acompañados, hasta nos reímos de las cosas que nos suceden. En terapia grupal lo vivo a cada rato, que los padres empiezan contando las cosas que van sucediendo, que fueron causantes de estrés en ese momento, pero después se volvieron historias o cosas. Y realmente cada familia trae su historia, no es una realidad fácil, pero realmente ningún hijo es una realidad fácil de llevar. No. Ser madre es difícil siempre. Es un reto. Exacto. Entonces, la familia tiene que balancearse. La calidad de vida familiar es importante. Mamá tiene que tener tiempo, papá tiene que tener tiempo para él también, y tiempo en familia. O sea, que la familia tiene que sentarse y agendar esto para que todo el mundo pueda ser feliz y no hay una persona más sacrificada que otra. Y que busquen la rutina diaria de la familia en los momentos de desarrollo. Si el niño no gatea, no puede gatear si está en el coche, en el cargador o en la cuna el día entero. Entonces póngalo boca abajo en el piso, acompáñelo, motívelo, estimúlelo, póngale juguetico para que lo quiera buscar. Si el niño no escucha bien o no discrimina bien los sonidos, busque instrumentos musicales, suena un sonido a la vez, separado por 15 minutos de silencio, no es que vamos a hacer un caos ahora auditivo. Si el niño no se mueve, no siente bien. Eso es lo primero. Si no hay movilidad, no hay sensibilidad táctil. Entonces vamos a exponer a este niño a diferentes texturas en la casa. Y van a notar que la casa está llena de oportunidades de desarrollo. A veces nos volvemos choferes en nuestro afán por desarrollar a nuestro hijo, que si rehabilitación, que si el CAIT, que si la terapia de habla, que si la terapia que yo qué. Pero entonces, en los momentos que estamos en la casa no hacemos nada con ellos. Entonces tenemos que darle continuidad a esas terapias que está recibiendo nuestro hijo en la casa. Y yo pienso que también empoderarse, saber y conocer. Conocer. Y el conocer el desarrollo de los niños, qué necesita hacer, qué va a hacer, involucrarse sin duda, no ser pasiva. Tú ofreces terapia grupal, yo ahora voy a ofrecer, en Continuum sí va a abrirse lo de terapia grupal. Ahora mismo yo solamente hago evaluaciones neurológicas y psicoterapia. En ADOCIT, una vez al mes voy a estar ofreciendo terapia grupal. Esa es otra cosa. Dependiendo de la condición de su hijo, afíliese a la asociación que le corresponde. Vaya a la Asociación Dominicana de Síndrome de Down. Yo voy a la asociación y soy parte de ella. Vaya a la asociación, a Manos Unidas por el Autismo. Vaya a Nido para Ángeles. Usted necesita estar con sus iguales, porque son sus iguales en su realidad. ¿Entiende? Eso ayuda mucho, el darse apoyo unos con otros, en estar en la vida de estos niños, porque, por ejemplo, ya mi hijo tiene 10 años y está en una etapa donde nada más se quiere juntar con esos niños, con lo de su misma condición. Él tiene sus amiguitos del colegio que no tienen ninguna condición, pero él los fines de semana se la quiere pasar con sus amiguitos de ADOCIT, y yo lo entiendo porque él se identifica con la Asociación Dominicana de Síndrome de Down. Entonces, busque la asociación que les corresponde, involúcrese, vaya a las charlas. Yo he ofrecido charlas en ADOCIT, en el CAIT, tengo una en junio ahora. Entonces, vaya a esas charlas, converse con los papás en los breaks, repartan teléfono, háganse amigos. Es
una realidad muy fácil de llevar cuando uno no se siente solo. Y realmente no tiene que ser traumática, porque para mí es una bendición ser mamá de un niño con una condición. O sea, eso a mí me ha sumado en mi vida. Pero yo entiendo que no todo el mundo tiene el apoyo que tengo yo. Pues claro. Entonces búsquelo. Si no es en nuestra familia, busque amigos que tengan, busque un grupo de soporte. Claro, porque yo pienso que cuando tú compartes tus experiencias, tus dudas con otra persona que ha pasado por eso mismo, pues sin duda que uno va adquiriendo experiencia y conocimiento que te evitan inclusive repetir errores que quizás otras personas ya lo han superado y te pueden dar la solución, y eso sin duda. No, y a veces la solución viene de ellos, porque a veces yo estoy evaluando a un niño y los papás me dicen, mira, nosotros estamos usando esta idea, no sé, y yo me quedo con esa idea y digo, wow, pero excelente idea, y yo una vez más compruebo que los papás son los mejores terapeutas de los hijos. Claro. Entonces, apoyar a los papás a que si tienen su hijo con una condición especial, que sean ellos coterapeutas, ¿verdad? Los terapeutas principales. Ok. Bueno, y sobre todo que busque ayuda, que se pueda congregar con personas en instituciones, y sobre todo con papás que tengan la misma experiencia, las mismas condiciones de sus hijos. Rosa Mari, yo te agradezco muchísimo que estés aquí y que hayas compartido tu experiencia. Y a ustedes agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana. De terapeutas o de... uno no sabe en qué pie está parado, ¿verdad? Entonces yo no quería sentirme así, tan fuera de control, tan ávida de información, y entonces preferí irme hacia donde yo entendía que me podían capacitar, que me podían entrenar, que me podían dar las herramientas para yo manejar la condición de mi hijo para el resto de su vida, porque es algo que hay que saber llevar siempre. A mí me parece que es una experiencia que tú nos irás contando de ser mamá de un niño con síndrome de Down, pero el hecho de que que tengas las capacidades, las habilidades y la destreza para tú manejarlo y entrenarlo, y sobre todo que tú puedas compartir tu testimonio con otras madres y ayudar a otras madres, yo pienso que eso es muy loable, y de entrada te felicito por esa valentía. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a una mamá, a unos padres que sospechan o que el médico le ha dicho, sabe que tu niño viene con una condición especial? Quizá no necesariamente sea Down, pero sea otra condición que lo ponga en una posición, en una condición justamente de que va a requerir de las ayudas de otras personas. Bueno, lo primero que yo le diría a estos padres es, ustedes no pueden sentir una alegría falsa. Hay que vivir el dolor que uno siente en ese momento. O sea, cuando te dicen que tu hijo, que es lo más grande que te puede dar Dios, ¿verdad? Que es bajo, sino constante, ahí la familia trabajando ese niño, pero al mismo tiempo, estos miembros de esta familia tienen que tener calidad de vida y tienen que poder florecer donde están plantados. Tú no puedes decir, es que si yo no hubiera tenido este niño con esta condición, yo fuera feliz o no fuera feliz. No, tú tienes que ser feliz donde tú estás, con ese niño que Dios te mandó, y eventualmente, si tú haces un trabajo, lo vas a lograr. Pero al principio hay un estado de shock, un momento de mucho dolor en la familia, hay mucha culpabilización, que yo hice mal, quizás fue algo que yo me tomé, quizás fue que mi familia anda tal cosa, que yo le digo... que la culpa es de la familia de mi esposo, el esposo culpa a la familia de la esposa, o sea, sí. Entonces eso requiere, Rosa Mari, que esos padres tengan una asistencia psicológica. Claro, un acompañamiento. Un acompañamiento, porque muchas veces puede pasar esto y los papás se enfrentan a todas estas emociones que tú estás describiendo y no tienen ayuda y no saben cómo canalizarla. Y se quedan paralizados, frustrados. Exacto, y no solo eso, que hay personas que tienen estas herramientas, que las tienen y que ellos mismos han manejado su situación, o para ellos no ha sido tan traumático. O hay padres que sí han necesitado de asistencia
psicológica, o sobre todo porque uno de los dos padres pues quizás rechaza la condición, que no es rechazar el niño. Yo siempre le digo a la mamá cuando lloran al principio, llora todo lo que tú quieras, porque Ella es psicóloga clínica y es evaluadora neurológica, hace diagnóstico para los niños y las niñas que tienen condiciones especiales. Y a mí me complace mucho tenerla porque aparte de su experiencia como profesional, ella tiene una experiencia de vida que yo planteo que cuando uno habla desde el corazón y desde la propia experiencia, pues los saberes son mayores. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Tú tienes un niño con una condición especial. Sí. Tú eres psicóloga. ¿Qué fue primero? ¿Tú fuiste psicóloga? Bueno, realmente yo fui psicóloga clínica primero. Ajá. Fui madre por primera vez de mi primer hijo, que no es el que tiene la condición. Luego tuve un segundo hijo, que fue el que nació con la condición de síndrome de Down. Y cuando él nació, en ese momento en nuestro país había muy poco que ofrecerle. Entonces, como era más o menos mi área también, yo prefería entrenarme yo para ser su terapeuta. Y me fui a Filadelfia, a los Institutos por el Logro de Potencial Humano de Glenn Doman. Hice el programa intensivo por 4 años hasta que terminé de coger todos los cursos. Y eso me hizo sentir muy empoderada. Porque es que cuando nos dicen que tenemos un niño con una condición, sentimos que perdemos el control. Como que de repente necesitamos de otros para que el niño esté bien, o necesitamos de... Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Ha iniciado abril y es el mes que se dedica a la prevención del abuso infantil. Y es importante que tomemos en cuenta el efecto que provoca el vivir violencia en los primeros años de la vida. Las evidencias científicas apuntan de que los niños y las niñas que han sufrido abuso, maltrato en sus primeros años, su cerebro se modifica y entonces esto hace que su salud, tanto en la niñez como en la vida adulta, se afecte, y están relacionados con depresión, con ansiedad, con abuso de sustancia, con promiscuidad sexual. Así que yo les invito a que si ustedes necesitan hacer una corrección con sus hijos, o está usted en una posición de presión con ellos por alguna cosa que haya hecho, no les pegue. Hay distintas formas de educarle, pero sin pegarle. Así que si usted está tenso, puede contar hasta 10, hasta 100, pero el punto es que usted no le pegue. Y luego de haber hecho este preámbulo para recordar la importancia de la prevención del abuso infantil, paso a presentar a mi invitada, que es la licenciada Rosamari Rodríguez. Es lo que tú más vas a querer en tu vida, va a tener una condición o van a tener necesidades especiales, pues duele. Duele porque tú tienes un hijo idealizado en tu mente, ¿verdad? Sí. Entonces, inmediatamente te dicen que tu niño tiene una condición, tú sientes que esas expectativas que tú tienes de tu hijo no se van a cumplir. Entonces, hay un proceso de duelo. Muere ese niño ideal, vamos a decir, que pensábamos que íbamos a tener, y no sabemos qué es lo que vamos a tener todavía, si, en el caso de que se lo digan durante el embarazo. Pues en el caso de que haya nacido el niño y le den el diagnóstico en ese momento, ya sea de parálisis cerebral infantil, o que es algo que tú no sabes cómo se va a manifestar después, claro, en la vida de él, o la condición de síndrome de Down, que es la que tú más puedes prepararte, vamos a decir, o ya sea porque al año o a los 2 años le detectaron rasgos autistas a este niño y han sentado a estos padres y le han dicho, pues hay un momento de mucha ansiedad, de mucho dolor. Yo pienso que la ansiedad viene mucho porque de una vez queremos vivir en un futuro que no existe y queremos saber, va a caminar, va a hablar, hasta dónde va a llegar mi hijo. Y yo le digo a estos padres, es que ustedes no pueden vivir en un futuro que no existe porque eso va a traer mucha angustia. Eso día a día. Es en el presente donde la vida acontece, que nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Primero, trabajar a ese hijo para darle las herramientas que él necesita
como una hormiguita, un chin todos los días, constancia, sin altos niveles.